bueno, un saludo al pollo, a Onfo, un saludo a todos ustedes y gracias por estar en línea. Esta es una transmisión muy diferente a todas, ¿ya? De todas maneras, queremos nosotros compartir algo para ustedes. Bueno, creo que hay uno que está celebrando ahí el día de Halloween. Esa enseñanza la vamos a dar más adelante. De todas maneras, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el punto de vista de Jesucristo. Un saludo para las 19 personas que están en Limi, gracias por los 46 likes. Y hoy tenemos la tercera parte de la autoridad de Jesucristo. Es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la última parte que nosotros vimos en la segunda enseñanza sobre la autoridad de Jesucristo fue el versículo de 2 Corintios 18. Me dio autoridad para edificación y no para destrucción. Yo quiero hacer una introducción para las personas que están viéndonos, hermana Fanny Reyes, para las personas que nos están viendo a través de Facebook y de LeadMe, las 20 personas en LeadMe. Yo les quiero hacer una aclaración que es bien importante y sobre todo para el pueblo de Dios en este tiempo que es tan difícil, donde hay tantas ideologías y tantas filosofías y tantas huecas sutilezas y tanta astucia del enemigo para poder quitar y engañar a las personas que profesamos y tenemos para seguir a Jesucristo. Hermana Fanny, Dios le bendiga. Es algo que hoy es la continuación de la enseñanza del sábado tras antepasado. Y yo quiero dar una explicación sobre la autoridad de Jesucristo, que es la tercera parte. Y es bien importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Esta tercera parte es bien que nosotros la veamos y la podamos entender, mis amados hermanos, los que vayan a ver este video en diferido. Yo les voy a decir algo. Nosotros estamos acostumbrados a cambiar a las personas, a que nosotros somos los que las cambiamos con reglamentos y con disciplina. Y la estamos dando como si el reglamento y la disciplina del Antiguo Testamento fuera el Evangelio de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque aunque hay una autoridad en el Antiguo Testamento, con esa autoridad no cambiamos a las personas, sino entonces en vano hubiera venido Jesucristo. Pero sí podemos decir que hay una autoridad absoluta en el Evangelio, en Cristo. Hay una disciplina en Cristo y hay una autoridad en Cristo que es muy diferente a la justicia del Antiguo Testamento, a la autoridad del Antiguo Testamento, a la disciplina del Antiguo Testamento y a los reglamentos del Antiguo Testamento. ¿En dónde es que se comete el error? Yo quiero que me entiendan. Porque Jesucristo vino a cumplir, ¿qué fue? La ley. Hermana Mazfer Roja, Dios te bendiga. Jesucristo vino a cumplir la ley. Entonces, ¿en dónde es donde está el problema? Hay dos problemas que se presentan y quiero que esto quede aclarado dentro de las mentes del pueblo cristiano de Dios. Precisamente hoy que se están celebrando los 80 años de la iglesia IPUC en Colombia, una felicitación, de verdad que es algo muy hermoso saber cómo el Evangelio de Dios se ha extendido. Pero para este día tan especial, yo quiero dejarles algo aclarado. No podemos mentir si nosotros damos algo del Antiguo Testamento como si fuera Evangelio, ahí estamos mintiendo. Porque no es. La disciplina del Antiguo Testamento no la podemos poner en el Nuevo, y esto lo aclaro para algunas personas que me hicieron la pregunta cuando me dijeron, pero es que las personas no se quieren someter a la disciplina y a los reglamentos de las iglesias. No me estoy refiriendo a que no debemos de cumplir esos reglamentos. Me estoy refiriendo a que no presentemos esos reglamentos y esa disciplina como si fuera evangelio. Es que nosotros no cambiamos a las personas con la disciplina. Hermana Ponce Luz, bienvenida. Hernán Gustavo Sotomayor en Facebook, bienvenido. Dios te bendiga. A las 28 personas en LeadMe, bienvenidos. Entonces lo que yo les quiero decir a ustedes es lo siguiente. El Evangelio de Jesucristo es el que tiene la verdad absoluta. Y Jesucristo dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, no dijo en todo lo que hay en la Biblia.
recuerde que están todas las leyes ceremoniosas del tabernáculo. Nosotros ya no practicamos eso porque eso era que sombra. Están todas las leyes del Antiguo Testamento como nación y están las tablas de la ley, que de ahí Jesucristo tomó las tablas de la ley y las resumió en 3 mandamientos, que son: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El segundo mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es semejante, el tercero, que es semejante al segundo, al principal mandamiento, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yadmín García Guerrero, Dios te bendiga. Betilde Isabel Aviles, Dios te bendiga. Es bien importante, hermanos, que tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros, como dijo Cristo, nosotros lo hacemos también. Jesucristo dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Entonces nosotros cumplimos la ley, pero nosotros no utilizamos la ley del Antiguo Testamento para cambiar al hombre y hacerlo libre del pecado. Porque esa no es la finalidad de la ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento tiene 4 o 5 cosas. Es para juzgar, para hacer el juicio, todo relativo subjetivo de las acciones, para sentenciar, para matar, incluso. Dice que es una maldición. Dice: maldito aquel que está bajo las obras de la ley. Entonces, nosotros cumplimos esa ley, pero nosotros no la ejecutamos. Y el no ejecutarla es que nosotros no la podemos traer al tiempo de la gracia y enseñarla como evangelio. Ese es lo que yo quiero aclarar en esta tercera enseñanza de la autoridad de Jesucristo. Voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Hay una llave que usa un mecánico 3/4 para la tuerca de 3/4. Y entonces, yo le digo voy a poner un ejemplo, y le digo a esa persona: mire, esta llave de 3/4 usted puede utilizarla para esa llave, esa tuerca de 1/8. Aunque él la quiera cuadrar, no puede. Ahí yo le estoy mintiendo, aunque está utilizando una llave que es. En el momento en que yo diga que la disciplina del Antiguo Testamento tengo que utilizarla en el Nuevo Testamento como evangelio y para cambiar a la persona, yo estoy mintiendo. ¿Por qué? Repito todo esto y quiero aclararlo bien para seguir con esta tercera parte. Porque Jesucristo a ninguno puso en disciplina, y el que más se lo merecía ponerlo en disciplina era Judas Iscariote. Y Jesucristo no lo puso en disciplina. Él hasta el último momento estuvo. Y la última frase de Jesucristo con él fue: amigo, ¿a qué has venido? Entonces, aún el amor, ¿por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia, y el tiempo de la gracia es para salvar al pecador. Entonces yo me pregunto: ¿cómo voy a salvar al pecador si al mismo tiempo yo lo estoy qué? Si lo estoy yo condenando, al mismo tiempo lo estoy condenando. ¿Cómo yo voy a salvar al pecador si al mismo tiempo lo estoy yo condenando? Entonces Jesucristo dijo: yo vengo a cumplir esa ley del Antiguo Testamento. Por eso fue al Calvario cumpliendo esa ley. Pero él no ejecutó esa ley porque él traía la ley de él, que es la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley de la realeza, la ley del Espíritu. Eso yo quiero que me entiendan bien. No podemos nosotros meter algo del Antiguo Testamento que es perteneciente a la ley como si fuera evangelio, mis hermanos. Cumplimos la ley, pero no podemos decir: con esta ley yo hago libre al hermano, porque eso es una mentira. La disciplina y los reglamentos antiguos han existido toda la vida y el hombre nunca cambió, pero fue que vino Cristo. Ahora, ¿cuál es la disciplina del Nuevo Testamento? La de la verdad absoluta. Es el estatus que la persona vive y adquiere una disciplina de acuerdo al Evangelio. Hermana Lucía Ruano, Dios te bendiga. Robinson Castro, Lucía Fernanda, José Abel Arevalo, Dios te bendiga. Entonces, esa disciplina del Nuevo Testamento es un modo de vida. Esa persona tan disciplinada hace esto, hace lo otro, hace todo, sin que nadie le diga nada. Es una persona disciplinada. Esa es la disciplina del Nuevo Testamento, mis amados hermanos. ¿Cuáles son los reglamentos del Nuevo Testamento? Los Nuevos Testamentos son los mandamientos, toda la justicia que se revela en el Evangelio, como dice en Romanos 1:17. Ahora, quiero que me comprenda, en la iglesia hay reglamentos y hay estatutos. Si yo voy a una reunión, hay alguien que está hablando y yo tengo que respetarlo, no puedo comenzar a hablar. Nosotros vamos a cumplir eso. Pero no me enseñen esos reglamentos que esos son los que hacen libres al hombre del pecado, porque no es verdad. Los cumplimos, pero eso
no es verdad que hace libre del pecado. Eso es una manera de nuestra vida movernos en la parte, vamos a decir, relativa, subjetiva, objetiva. Yo creo que ya a esta altura me han entendido todos. Los que están aquí en la sala de conferencia, bienvenidos, hermana Ana, Dios le bendiga, hermano Ramiro, hermana Francisca, hermana Miriam, hermano Héctor, hermano Oscar y hermano José. Entonces, lo importante de nosotros es presentemos el Evangelio, lo que es Evangelio. Pero si yo al hermano José le digo, mire, esto es Evangelio y resulta que no es Evangelio, yo estoy, ¿qué? Mintiendo, que esa es la cuarta enseñanza que voy a enseñarle a usted. ¿Cómo pueden hacer una mentira cuando se usa una verdad no correctamente? Cuando se usa una verdad no correctamente, nace una mentira. Entonces nosotros tenemos que ir cada día, dice, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día que es. Perfecto. Entonces, nosotros debemos de entender esto, hermanos, porque la venida de Cristo está cerca. Y bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Eso lo dice claro. Va a ser. ¿Cuál maestro? Jesucristo. Sigamos en las iglesias donde estemos, pero llevemos este conocimiento. Recuerden ese versículo que está en Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y hay otro versículo que está en Isaías 5:13. Mi pueblo fue destruido porque por no tener conocimiento. Fue llevado cautivo por no tener conocimiento. Entonces, el conocimiento es importante. Ahora, después de esta explicación, entonces, ¿sí debe haber reglamentos y disciplina seculares dentro de una iglesia? Sí. ¿Esos son los que van a hacer libre a los hermanos del pecado? No. ¿Qué es lo que va a hacer al hermano libre del pecado? La verdad absoluta de Jesucristo que se revela en el Evangelio. Dios utiliza la verdad, Jesucristo utiliza la verdad para hacerte libre. ¿Ya? Ahora, alguien me dirá, pero hermano, eso está como el que me hace libre a mí es Cristo. Sí, a través de la verdad absoluta. Pero el conocimiento es muy importante, mis hermanos. Hermano José Miguel Paredes, un saludo también. Hermana Marta Vargas Ramírez, un saludo. Es muy importante, mis amados hermanos, que adquiramos conocimiento acá, que son los tesoros en el cielo. Pregúntese por qué Satanás pudo engañar la tercera parte de ángeles. ¿Por qué Satanás pudo engañar la tercera parte de ángeles? ¿Por falta de qué? De conocimiento. Porque es que nosotros debemos de ser leales y debemos de tener honestidad y tener integridad. ¿Ya? Ser honestos y ser íntegros son dos cosas diferentes, mis amados hermanos. Y ser leales son tres cosas diferentes. Yo puedo ser leal a una persona y puedo ser honesto a esa persona y ser íntegro. Pero las tres cosas son diferentes. Voy a poner un ejemplo. Hay alguien que es una persona de un rango más alto. Voy a poner el ejemplo de Satanás, el querubín protector. Era la máxima rango dentro del reino de los cielos. Porque después de eso hacia abajo sigue el serafín, el arcángel y el ángel. Todos eran leales al querubín protector. Leales. Pero la lealtad depende de la honestidad y la integridad. Cuando el ángel, el querubín protector, comenzó a hacer sus propios negocios y se salió de la justicia y comenzó a hacer cosas extrañas, se volvió un tirano. Escúcheme bien. Cuando un sistema, cuando una persona se vuelve un tirano, o sea que hace su propia justicia, cualquiera persona que está debajo tiene la autoridad de estar en contra de esa categoría tan alta, siempre y cuando que siga siendo la justicia y ¿qué? Y la verdad. El arcángel Miguel no era un querubín protector y fue el que enfrentó en la guerra a Satanás. Parecía que el arcángel Miguel era más bien el revelado, porque el grande era el que estaba mal. Pero cuando se vuelve tirano, hay que ir nosotros a hacer ¿qué?
tener la integridad y la honestidad acerca de la justicia y de la verdad, una lealtad. Ahora, hay un ejemplo que yo quiero que ustedes entiendan esto, de la honestidad y la integridad, que lo miré en una parte y me llamó la atención. Una persona puede ser honesta, pero no íntegra. Alguien está en un hotel y pide una caja de pizza, y el que va a mandar la pizza se equivoca y manda una caja de pizza donde estaba el dinero que iban a consignar. Y lo recibe. Y el que está en el hotel dice, no, hay que devolver esto, hay que devolverlo. Y la otra persona, no, déjalo para nosotros, que no, hay que devolverlo. Entonces llama y dice, mire, ustedes se equivocaron y mandaron la caja equivocada y aquí está el dinero. Entonces el dueño le dice, pero deme su nombre, que yo quiero publicarlo y que todavía hay personas honestas aquí en este país. Y dice, yo no puedo dar mi nombre. Yo, ¿por qué? No, es que no puedo, porque estaba en un hotel y estaba con alguien, entonces todo el mundo se va a enterar qué era lo que yo estaba haciendo. Era muy honesto, pero no era ¿qué? Íntegro. Lo mismo pasa. Satanás tenía una posición muy alta, pero esa posición no le da la autoridad. La autoridad la que le da, por eso es que Jesucristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y ¿qué? Y en la tierra. Pero cuando Él hace ¿qué? Justicia. No antes. Entonces, las autoridades que son establecidas, pero estoy hablando de la autoridad de Jesucristo. ¿Cuál es la máxima autoridad en la iglesia? En la IPUB, en la Adventista. ¿Cuál es la máxima autoridad? Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo voy a decir algo que Jesucristo no lo dice y voy a decir, sí, Él lo dijo? Eso es una mentira. Hermanos, es que el hermano hay que ponerlo en disciplina, hay que ponerlo en esto para que él comience a caminar bien con el Señor. Eso no lo enseñó Cristo, mis amados hermanos. A mí me preocupa eso. Porque lo que Cristo dijo fue, si ustedes permanecen en mi palabra, esa disciplina al estilo del Antiguo Testamento, no. ¿Cuál es la disciplina del Nuevo Testamento? Si ustedes permanecen en mi palabra, dijo Cristo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la autoridad de Jesucristo y esa es la que tenemos que enseñar. Usted, hermano, no puede ser libre si usted no cambia su mente. Si usted cambia su mente, usted es libre. Pero para cambiar la mente necesita tener la verdad de ¿quién? La verdad de Cristo, la verdad absoluta. Pero si yo no tengo eso, no tengo ningún termostato que me diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y la persona va a hacer lo malo y no hay nada que le esté frenando en la mente diciendo, eso no está correcto, porque mire lo que dice el Evangelio. Aunque hayan reglamentos seculares, las personas no cambian, sino preguntan qué le pasa a todos los hombres que están en los monasterios. A todas las monjas, ¿qué les pasa que están en los monasterios y los que están en seminario y todo eso? ¿Los cambian ese aislamiento? Esa disciplina ya que les ponen, que hay reglamentos, ¿los cambian? Preguntémonos, ¿acaso no vemos las noticias? Eso no cambia. Lo que cambia es la verdad de Jesucristo. Hermano José Andrés Denis Martínez, bienvenido. Marta Vargas, Dios te bendiga. A Diela y Sasa Valencia, Dios les bendiga. Entonces, a las 33 personas en Lesmi, un saludo. A Happy, un saludo. A Tai, a Jessica, un saludo. Dios les bendiga. Es algo importante que tenemos que tener en cuenta. No he citado todavía la Biblia, está en la introducción nada más, pero ya después de esto, recuerden, hay una disciplina del Nuevo Testamento que es el permanecer en las palabras de Cristo. Esa es una disciplina. Pero es una disciplina ¿de qué? De manera de vivir. Hay unos reglamentos, ¿cuáles son? El Evangelio. Eso es. Y esa es la verdad absoluta que nos hace a nosotros verdaderamente que libres. Vamos a comenzar a leer en la Biblia, en Tito 2:15. Aquí viene una frase que cuando alguien la toma, dice, no, aquí hay que latigar a todo el mundo y caerle a palo para que comiencen a andar como debe ser el pueblo de Dios. Pero yo les quiero dar a ustedes este conocimiento porque últimamente muchos hermanos están siendo atropellados dentro de las iglesias cristianas. Y recuerde que en Ezequiel 34 dice, ay de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos y comen la grosura de las ovejas.
y hay de aquella oveja que acornea a la oveja débil. Entonces, tengamos cuidado. Por eso este conocimiento es muy importante. ¿Ya? Vamos a mirar en Tito 2.15 que nos dice. Hermano Oscar, ¿lo tiene? Por favor, puede leerlo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto habla y exhorta. La mayoría de las partes cuando buscan la exhortación, la revelan como al regaño que es secular, no. Dentro del Nuevo Testamento, habla y exhorta con toda autoridad, se refiere a lo que es la enseñanza. Jesucristo exhortó, habló con toda autoridad. Mire lo que decían los fariseos, los que lo oían. Dice, clarito dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y si vamos a la autoridad física, ¿quiénes tenían más autoridad física? Los fariseos. Es una autoridad física. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento, al estilo de Jesucristo, la autoridad no es atropellar al hermano. Es enseñarle, motivarlo a que se identifique con la mente de Cristo y que adquiera conocimiento para que cuando llegue el engaño, la mentira del diablo, que hace fluir el mal y produce el pecado, porque por eso dice el pecado está en aquel que se hace lo bueno y no lo hace, entonces que esté armado, que esté ya ceñido. Parte de la armadura de Dios dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Entonces ese hermano que ya está ceñido con la verdad va a poder defenderse. Pero si no tiene la verdad, ¿cómo se va a defender? Por lo menos cuando hacen las conferencias y debates sobre la ideología de género, están debatiendo una palabra que es un engaño. Búsquela en el diccionario. En 1990, 80, se colocó la palabra género y dice no hace referencia al sexo. Se ha utilizado, pero no hace referencia al sexo. Entonces estamos hablando que género, no. Género de semillas, género de música, género de ganado. Pero en el hombre es sexo femenino o masculino. Entonces la gente está hablando y debatiendo por una palabra que es un engaño de Satanás. Aprendamos por lo menos a hablar el español. Utilicemos bien. Llamemos al palustre palustre y al martillo martillo. Llamemos las cosas como son. Pero a estas alturas y utilizando la palabra género para la raza humana, no, eso es una equivocación a nivel semántico. Cuidado con esa mentira del diablo. Ahora, ya nosotros, esa es la autoridad. ¿Contra qué? Contra esas palabras engañosas, contra la mentira. Pero no la autoridad para atropellar a quién. Al homosexual o a las lesbianas, no. Eso no. Porque entonces, ¿en dónde queda la misión de que Jesucristo vino a buscar y a salvar al que estaba qué? En situaciones de engaño. Entonces, ahí es donde están, tenemos que separar eso. Pero porque yo predique la verdad, yo no soy un homofóbico. Escúcheme bien. Más bien el homofóbico es aquel que rechaza la verdad. Por eso, nada puedes. Eso se lo voy a decir a todo el mundo. No me importa el rango que usted tenga dentro de un gobierno, dentro de la política. Nadie podrá contra la verdad ni contra la justicia. Si algo, tiene que ser por la verdad y por la justicia. Usted puede inventarse los argumentos que tenga, pero contra la verdad no se puede. Por eso es que Jesucristo dice, he aquí yo os daré palabra y sabiduría, que nadie podrá contradecir, ni rechazar, ni contradecir, aunque se opongan. Ustedes se pueden oponer, pero la verdad es una. La verdad absoluta es una. La de Cristo se revela en el Evangelio. Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. Entonces, la autoridad de Jesucristo es la que manda dentro de las iglesias. Y la autoridad de Jesucristo, por eso dice a Tito, exhorta, habla y exhorta y reprende con autoridad. Pero nosotros reprendemos las mentiras del diablo. Sacamos al hermano.
Pero al hermano que está herido, a él le tenemos que hablar ¿con qué? Con misericordia y compasión, porque el pobre ha sido engañado. Vamos a repetir, hermano, pero me están a mí pegando semejante paliza acá y yo no entiendo por qué. Es que usted hizo esto mal y esto mal. Y bueno, y al último dice, ¿y usted qué? No, es que yo no lo puedo hacer. ¿Y por qué? No, es que me dan una paliza. Y no entiende el por qué. Apliquemos el antídoto, la verdad absoluta. Y entonces el hermano le va a decir, ¿y usted por qué no hace eso? Porque es que ya conozco la verdad. Ese es un engaño del enemigo. Y me había dañado el cerebro, y el cerebro entonces comenzó a producir ciertas sustancias que iban cambiando mi cuerpo y me hacían sentirme otra persona. Tenga cuidado. Los médicos dan el diagnóstico, pero los médicos nunca te dicen de qué te provino eso. De pronto algunos. Pero hay muchas enfermedades que aparecen y nunca el médico le da el diagnóstico. Sí, usted tiene esto, pero no le dice de qué te provino. No todas las cosas que se ven en el cuerpo nacen por efectos de afuera, sino por efectos internos. Por eso es bonito que oigamos a Cristo. Sara Galarza, Dios te bendiga, mi hermana. Adela y Sasa, Dios te bendiga. Bueno, bien importante esto que tengamos en cuenta. Un saludo para los 36 en Lead Me, Dios les bendiga. Aquellos que están oyendo, recuerden que nosotros aquí estamos es para dar el punto de vista de Jesucristo. Si vas a una iglesia, vayas, pero sí le voy a decir algo. Lo más importante es que quedes viendo a Jesucristo y oyendo a Jesucristo. Ahora, con toda autoridad. Entonces la autoridad se refiere al conocimiento, no al atropello. En la justicia absoluta, en el Nuevo Testamento, en el reino de Dios que pertenece para el tiempo de la gracia, no es el atropello al hermano. Escúchenme bien, no es el atropello al hermano. ¿Qué es? Es la autoridad del conocimiento. Ese hermano es una autoridad. ¿Por qué? No. Da unas enseñanzas espectaculares. Eso es lo que hacía Cristo, por eso le decían maestro. Entonces ahora vamos a leer en Primera de Pedro 3:22. ¿Por qué Jesucristo se le fue dado la autoridad? Hay algo bien importante. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre todas las cosas? Esto es para las personas que de pronto dicen, no, es que aquí en esta iglesia se hace lo que yo digo. No, olvídense de eso. Y si lo han dicho, por favor, tomen conciencia de lo que están diciendo. Un saludo para Alejandro Jiménez, Damián Flores y para las 36 personas que están en línea ahora conectados en LeadMe. Dios les bendiga. Ok, vamos a mirar ahora aquí lo importante. Quiero decirle que los que están celebrando el Halloween, nosotros les respetamos sus ideas, pero como personas, pero la idea del Halloween no es bíblica. Quiero decirle eso. Ahora, si ven esa ollita ahí en mi LeadMe, no me corresponde a mí, alguien la puso ahí de adorno. Entonces, quiero para que se den cuenta, pero tampoco yo voy a hacer como dice, uy, cuidado, ¿no? Porque esa ollita no tiene nada que ver. Entonces, así como dijo Pablo, y como dijo Jesucristo, los fariseos, oye, ¿por qué tu maestro come con pecadores y pecadoras y eso? Y los discípulos se quedaron, ¿verdad? ¿Y por qué él come con pecadores? Entonces Jesucristo hace la pregunta, ¿quiénes tienen necesidad de médico? ¿Los sanos o los enfermos? Le dicen los fariseos, bueno, los enfermos, bueno, para que sepa, el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que había perdido. La persona que me puso eso, pues tengo que darle el evangelio, porque ¿qué más? Esa es la verdad. Entonces, Damián Flores, Banda Mor, Dios te bendiga. Entonces vamos a leer ahora Primera de Pedro 3:22, ¿qué nos dice? Hermana Ana, por favor. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra Dios de te Dios. bendiga. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y quien habiendo subido está a la diestra de Dios, quien me estén hablando, Jesucristo. Y a él están sujetos potestades, ángeles y ¿qué más? ¿Y autoridades, dice? Potestades. ¿Me repite nuevamente los tres niveles? Sí, ángeles, Ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades y potestades. Están sujetas a quien, a Cristo. Mis amados hermanos que están en las iglesias. Cualquier autoridad que hay en la iglesia tiene que estar sujeto a la autoridad de Cristo. Así que olvídense de lo demás.
Si una ley, un reglamento, un estatuto, una disciplina que tienen en la iglesia, escúcheme bien, lo van a presentar como evangelio, ahí es el error, es una mentira. Pero si eso lo presentan como asunto secular, asunto que tiene que haber un orden, porque entonces, ¿cómo haríamos entonces también en las iglesias? Tienen que haber disciplina y tiene que haber un orden. Los niños tienen que estarse quietos. Eso es disciplina. Yo no estoy contra eso. Pero no me presenten que eso es evangelio. No. Eso no es evangelio. Vayan y oigan a Cristo. Bienvenido a las 3 personas que están viendo en Facebook. Entonces, pero porque no es evangelio yo no lo voy a cumplir. Claro, Jesucristo dice, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplir. Vamos a cumplirla. Pero ¿en dónde está el error? Cuando yo eso lo presento como evangelio porque ya es una mentira en mi boca. Además, eso no cambia al hermano. Lo que cambia al hermano y lo va a hacer libre es la verdad absoluta de Jesucristo que se revela en el evangelio. Ahora, bien importante esto. Si uno de esos tradiciones o reglamentos que hay me quebranta el mandamiento, o sea, una de las cosas que dijo Jesucristo, ya no lo puedo usar ni imponer. Porque eso lo dijo Cristo. Vosotros, ese fue el primer versículo que yo cité en la primera enseñanza de la autoridad de Jesucristo, que está en Mateo 15:2. Dice, los fariseos dicen, ¿por qué sus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Y Jesucristo le dice, ¿y por qué ustedes con vuestra tradición quebrantan el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios? Entonces, por eso es que he leído este versículo de 1 de Pedro 3:23, porque Él subió a lo último y se sentó a la diestra de Dios y le dio toda potestad sobre ángeles, autoridades y potestades. Le dio toda autoridad sobre eso. Entonces, hermanos, aquí el asunto es con Jesucristo. Pero Jesucristo te enseña a que esté sujeto a pastores y a esto. Pero esa sujeción no es, voy a ver qué palabra utilizo, no es una sujeción de un solo lado, es de ambos lados, mis amados pastores. Mire, si usted lee el versículo, dice, someteos, ¿qué dice? Los creyentes a los pastores, o como dice, someteos unos a otros con toda, ¿qué? Humildad. Con toda humildad. Significa que nosotros nos sometemos, pero ahora yo le hago la pregunta a usted, ¿un hermano humilde somete a otro? No. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Que yo me someto, porque cuando el hermano habla, me está hablando evangelio. Y cuando yo le hablo a él, le hablo evangelio. Entonces nos sometemos, ¿qué? El uno al otro. ¿Pero cómo? Con toda humildad. Porque no corresponde eso de que yo le imponga mis ideas al hermano o el otro me imponga las ideas a mí. Hermana Mati Erra, saludos hermanos, hermana, Dios te bendiga. Hermana Rosa, Argentina Porra, Dios te bendiga. Un saludo para las 38 personas que están en línea en LinkedIn y las 3 que están en Facebook. Miren, mis amados hermanos, esta es la parte. Ahora usted se va a preguntar, ¿por qué Jesucristo tomó la autoridad, toda autoridad? ¿Por qué Jesucristo tomó toda autoridad? Sobre ángeles, sobre autoridades y sobre potestades. Vamos a mirar ahora en Mateo 28:18. ¿Cuándo es que él dice toda potestad me dada en el cielo y en la tierra? Toda autoridad me dada potestad en el cielo y en la tierra. Todo esto tiene una razón de ser. Nosotros no podemos inventarnos. Por eso es que la autoridad que se habla del Nuevo Testamento es diferente a la del Nuevo. No, 28, 18. 28:18, ¿qué nos dice hermana Ana? Hermano Oscar, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad. O sea, una autoridad que absoluta. Cuando se dice toda, es absoluta. Toda autoridad. Porque le voy a decir, aquí en la tierra, en el campo secular, hay autoridades, pero no son absolutas. Hay autoridad sobre el asunto de la licencia de un negocio, autoridad sobre la policía, para coger al delincuente, autoridad para el funcionamiento. Hay diferentes clases de autoridades. Ahora, voy a explicar esto. En el Antiguo Testamento está la justicia. La justicia tiene 3 ramas. El poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ejecutivo y el
el poder legislativo y el poder legislativo. Escúchenme bien nuevamente. La justicia del Antiguo Testamento tiene tres ramas: el poder ejecutivo, el poder judicial, primero, el poder legislativo y el poder ejecutivo, en ese orden. Entonces, los tres tienen poder. Cuando van a cumplir sus funciones se les da la autoridad. ¿Ya? La autoridad. La autoridad. Pero una persona puede tener autoridad y no puede tener poder, que es diferente. Por eso Jesucristo en Mateo 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero antes de eso, Dios le había dado ya ¿qué? A los discípulos, ¿qué les había dado? Autoridad. De echar fuera demonios, autoridad. Ya les había dado autoridad. Ahora, la autoridad, la justicia del Antiguo Testamento tiene esas tres ramas: el poder judicial, legislativo y ejecutivo. Esas son diferentes en el reino de Dios para el tiempo de la gracia. Escúcheme bien, para el tiempo de la gracia. Para el tiempo de la gracia. Para predicar el Evangelio hay una justicia que se revela ahora en el Evangelio y tiene también los tres poderes. El poder judicial, que es la justicia que lo tiene el Evangelio. El poder legislativo lo tiene el Evangelio, que son las leyes que hay en el Evangelio, la ley de Cristo. Y el poder ejecutivo, que es el que lo ejecutan los apóstoles, discípulos y seguidores de Jesucristo. Por eso Dios les da a ellos, a las personas les da ¿qué? Autoridad. Y luego le dice a los discípulos: no vayan a comenzar a predicar que es en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de ¿qué? De lo alto. Entonces, ¿cómo yo voy a presentar una ley del Antiguo Testamento como si fuera evangelio? Que las hay, claro, las hay. ¿Cómo voy a presentar una autoridad del Antiguo Testamento como si fuera la autoridad del Nuevo Testamento, si es otra justicia? Y las dos justicias se complementan. Por eso Jesucristo dice: yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplir. Ahí se complementa. Pero luego le dice, eso es Mateo 5:17, y luego en el versículo 20 Jesucristo les dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Y cuál era la justicia que tenían los escribas y fariseos? ¿No se la había dado Dios en el monte Sinaí? Las tablas de la ley, la ley de comunión y las leyes del tabernáculo. ¿Por qué le dice si no es mayor que esa? ¿Por qué? Porque es que la justicia del Nuevo Testamento para los apóstoles y para nosotros, para la iglesia, es la que se revela en el Evangelio. Entonces ya entendemos. Esto fue un proceso. No es que Jesucristo se le dio, no, yo tomo la autoridad porque no, fue un proceso. Cuando Él resucita, es que Él dice: toda autoridad me es dada ¿qué? En el cielo y en la tierra. Ya comenzó. Ahora vamos a leer en Efesios 1:17. Y esto no solamente es la autoridad de Jesucristo para este siglo, sino también para el venidero, cuando sea el reinado milenial. Hermana Mafer Rojas, Dios te bendiga. Bendiciones. Comparta esta enseñanza con los hermanos, porque necesitamos que el pueblo de Dios adquiera conocimiento. Y conocimiento no desde el punto de vista de la homilética, hermenéutica o la exégesis, porque la exégesis tiene también sus engaños, tiene sus falacias. Entonces, desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Vamos a leer Efesios 1:17, que nos dice el hermano Oscar, que creo que lo tiene acá. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el mismo Dios, mire lo que nos dice. Léalo, hermano José, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire, hermanos, anótenlo ahí en sus apuntes. Hermanos, anótenlo en sus apuntes, por favor. Efesios 1:17. Para que el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé sabiduría y revelación en el conocimiento de la hermenéutica, no.
en el conocimiento de la homilética, no, de la exégesis, no. Dice, para que os dé sabiduría y revelación en el conocimiento de quién, de Jesucristo. Ahora, si usted estuvo en un instituto bíblico y te enseñaron eso, por eso no se va a condenar. Pero ya no predique eso, predique lo que dijo Cristo, ir y predicar en todo el mundo a toda criatura que el Evangelio, es que eso es lo que hace libre. Por eso Efesios 1:17 dice, para que el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Jesucristo, mis amados hermanos. ¿Y qué nos dice ahora el versículo 19, hermano Oscar? De ahí mismo, o hermano José, el que lo tenga ahí directo, por favor. ¿Y cuál la superimente? Léelo tú. Léalo, hermano Oscar. Ujú. O hermano, aquí hablan más inglés que español. No pueden leer en español. Ok, léalo, hermano Oscar, a ver. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Según la operación del poder de qué? De su fuerza. Según la supereminente. ¿Supereminente qué es? ¿Qué más sigue diciendo ahí? ¿Supereminente qué? Grandeza. La supereminente grandeza del poder de su fuerza. Entonces, la autoridad de Jesucristo, Él les dice a los apóstoles, antes de ir a la cruz del Calvario, dijo, os doy autoridad. ¿Ya? Os doy autoridad. Y luego, cuando Él muere, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero luego les dice a los discípulos, después de resucitar, vayan que en Jerusalén hasta que seas investido de qué, del poder de lo alto. Entonces, ¿por qué? Porque hay una diferencia grande entre tener autoridad y tener poder. Mira, el apóstol Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Hago la pregunta, ¿tenía autoridad? Sí. ¿Pero por qué lo negó? Porque aún no había recibido el poder. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, miren al apóstol Pedro, el que lo negaba, predicándolo ante 3.000, 4.000 personas. Entonces, hermanos, es importante recibir el Espíritu Santo, porque nos va a dar el poder. Y cuando tú tienes poder, ¿qué es lo que sale? Después del poder que tiene la persona, dígame. Fuerza. Fuerza, y no dice el versículo 1:19. Fuerza. ¿Fuerza para qué? Para que se ponga de pie. Ya no sentía fuerza ante una criada. Pedro nega a Jesucristo ante una criada, pero ahora tiene una fuerza. Le fue dado por el Espíritu Santo poder, y ahora tiene una fuerza para no negar a Cristo delante de 3.000. No sintió miedo. Delante de una sintió miedo. Ahora no me interesa. Ahora no me interesa. Son 3.000, me van a ganar una pelea, pero a mí no me interesa. Voy a decir lo que es la verdad de Cristo. Tome usted. Mis amados hermanos, ¿por qué muchos se callan en las iglesias cuando ven errores? No callen la verdad de Cristo. Eso sí, hable con autoridad, no atropellando a los hermanos ni atropellando mucho menos al pastor, porque el pastor es nuestro hermano en Cristo. ¿Ya? Hermana Carmen Duarte de Pupo. Oh, Dios te bendiga, me van a un saludo para el hermano pastor también, el hermano Pupo Junior. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la autoridad de Jesucristo. Por eso es que yo esta es la tercera enseñanza sobre la autoridad de Jesucristo. Y es bien importante que entendamos por qué la autoridad de Jesucristo es sobre toda autoridad. Allá leímos en primera de Pedro 3:22, que Él subió a lo alto y tiene toda autoridad sobre qué, sobre ángeles, sobre qué más, sobre todo lo demás. Mire, el querubín protector era un arcángel. Jesucristo tiene autoridad. Dice, cuando Él antes de morir dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y fue cuando Él murió en la cruz del Calvario. Había una guerra en el cielo, una guerra. ¿Cuándo comenzó la guerra? Hermano Ramiro, ¿cuándo comenzó esa guerra en el cielo? Cuando fue lanzado a la tierra. Dice el mismo Señor Jesucristo, dice, desde los días de Juan el Bautista
el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Ahí empezó la guerra, desde los días cuando Juan Bautista comenzó a predicar. Por eso en una guerra, Satanás no podía estar en guerra cuando fue y se presentó con los hijos de Dios que venían a presentarse en la época de Job. Dios, y venían los hijos de Dios a presentarse y también llegó Satanás a presentarse. El hombre llegó allá. Y yo, no, que usted, claro, usted no ha considerado a mi siervo Job. Pero sí, el hombre, claro, está feliz porque usted lo ha rodeado de bendiciones. Por todo lo que él hace, usted se lo bendice y lo prospera. Siembra una semilla y le produce 10 semillas, 10.000 semillas. ¿Cómo no va a estar él así? Pero quítele todo y verá que nada. Se olvida de ti, ya no existe Dios para él. Ahí no había todavía estallado la guerra, por eso Dios tiene un litigio con él. Tiene un litigio. En el juicio se llama eso un litigio. Es un juicio. Y él acepta. Dice, está bien, voy a aceptar ese litigio. Y es legal dentro de esa justicia. Los litigios son legales dentro de la justicia relativa subjetiva. Pero cuando llega la justicia absoluta, ya el litigio con Satanás no es legal. Inmediatamente que Satanás es lanzado del cielo. ¿Y por qué lo lanzan? Lean en Apocalipsis, dice, porque le han vencido por la sangre del Cordero y no se halló lugar más para Satanás. Hermano Campo, Elías Guzmán, bendiciones, Dios te bendiga. Es importante que nosotros entendamos eso, que fue lanzado del cielo cuando Cristo murió. Satanás ya no pudo acusar a más nadie. ¿Por qué? Porque Cristo había pagado ¿qué? Todos nuestros ¿qué? Pecados. Él murió por nosotros. Entonces la autoridad de Jesucristo es sobre todos. Por eso es necesario que nosotros recibamos la autoridad a través de la palabra y el poder a través de recibir el Espíritu Santo para que nosotros tengamos ¿qué? Fuerza. Fuerza para hacer las cosas y predicar sin temor. Y practicar el Evangelio ¿con qué? Con fuerza. ¿Hay hermanos débiles? Sí. Hay débiles. Pero para eso estamos nosotros, para dar este conocimiento y salgan renovados a nivel del Espíritu. Ahora, ¿qué dice el versículo 21, hermano Oscar, de Efesios 1 y el versículo 21? ¿Qué nos dice? El 21. 1:21, hermana, ¿quién lo tiene? Yo. La hermana Ana, a ver, por favor. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Le fue dado un nombre, sobre todo nombre, la autoridad de Jesucristo. Sobre todo principado, potestad, gobernador de tinieblas y huestes espirituales. Sobre todo en este siglo, y mire para dónde va más. ¿Y en el siglo qué? Venidero. Entonces, estamos con el que debemos de estar. Yo recuerdo que me invitaron una vez a hablar con unos señores que creen en los ovnis, y el hermano que hablaba con ellos me decía, hermano, yo no he podido porque me presentan muchas pruebas y no sé qué hacer, pero yo quiero oírlo hablar usted, a ver qué le dice. Y entonces yo fui. Y entonces el hermano esperaba un debate candente, yo atacando los ovnis y él defendiendo sus ovnis, y el hombre comienza a hablar que los ovnis, esto me mostraba fotografías que van a ser un omnipuerto en Canadá, que esto y lo otro, y usted cree eso, sí, todo es así, sí, todo así. Entonces el hombre, bueno, y el hermano decía, bueno, pero el hermano resultó que cree también en los ovnis o qué. Pero a lo último le digo yo, te voy a decir una gran verdad. ¿Y cuál es? Los ovnis existen y pertenecen a los ángeles caídos. Si usted ve en Apocalipsis, si usted ve un extraterrestre, parece una rana, una cabeza alargada, los brazos largos, y es una rana. Y en Apocalipsis dice que salen 3 espíritus inmundos, de la bestia, del falso profeta y del dragón. 3 espíritus inmundos, o sea, unos demonios que se materializan, que adquieren un cuerpo y adquieren unas cuerdas vocales para poder producir sonidos, y van a los reyes para reunirlo a la gran batalla contra el que viene después a reinar en la tierra, Jesucristo, en el reinado milenial. Y esa guerra se llama la guerra de Armagedón. Y usted no se les haga raro que van a escuchar noticias, y ya hay por ahí, donde hay grandes líderes, presidentes, que no tenemos contacto con los extraterrestres. Y nos comunicamos con ellos. Claro, son demonios
que vienen a engañarlos para que salgan a guerrear contra Jesucristo. Entonces, bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto, hermanos. Entonces yo le decía a ese señor, pásate al bando ganador. ¿O usted cree que Jesucristo va a perder algún día? Y se cae el tan, no, claro, Jesucristo no va a perder. Jesucristo gana siempre. Claro, venció la muerte. Jesucristo gana. Pásate al lado de Jesucristo, que también somos, vamos a decirle, entre comillas, voy a utilizar la palabra extraterrestre porque están fuera de la tierra. ¿Y quiénes son los que están fuera de la tierra? Los extraterrestres. Pero somos diferentes. Son querubines, serafines, arcángeles y ¿qué? Y ángeles. Ellos no viven aquí en la tierra. Son extraterrestres. Cuando vienen por una misión. Como el arcángel Gabriel, que vino a anunciar a la Virgen María que iba a dar a luz un bebé llamado Jesús, el Salvador del mundo. Como el ángel que fue donde Zacarías le dice, mire, su esposa Elizabeth va a tener un bebé, se llamará Juan. Ellos vienen por misiones especiales. Como los 3 ángeles que fueron donde Abraham, que le dijo, vamos a destruir a Sodoma y Gomorra porque la maldad es ya muy grande. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ¿qué? Va a haber una guerra. ¿Y usted qué va a hacer con todos los ovnis que son los perdedores? Todos los de UFO. Yo no les contradigo nada, escúcheme bien, todo eso es verdad, pero eso pertenece al otro lado, al ser que cayó del cielo. Cuidado. ¿Tienen sabiduría? Sí. ¿Tienen ciencia? Sí. ¿Tienen adelantos científicos? Sí. ¿No ve que él fue el que abrió, le dijo a la mujer, vea el árbol de la ciencia del bien y del mal? Claro. Es una ciencia adelantada. Pero van a perder la guerra, señores. Entonces, ¿qué haces tú en un campo perdedor? Entonces, por eso les digo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la autoridad de Jesucristo, por eso es sobre todo, sobre los ovnis, sobre los extraterrestres, es sobre toda la autoridad de Jesucristo. Ahora, vamos a mirar ahora Apocalipsis 2:26. Ahora nosotros tenemos una autoridad para echar fuera demonios. No he visto sus mensajes, brother. Ya, no he visto sus mensajes porque acá no veo todos. Un saludo. José Miguel. 2:26. Mándame, entra en la transmisión. Si puedes, entra en la transmisión y me coloca ahí para Jenny Tamayo, Campo Guzmán, porque no he visto. Ok. Discúlpeme, pero tan pronto yo tenga, le mando, le hablamos. Acá dice en Apocalipsis 2:26. ¿Qué nos dice Apocalipsis 2:26? Lo tiene hermano Héctor, por favor. Al que venciere y guardare mis palabras, mis obras, hasta el fin yo les daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere. Pero usted, para vencer en una pelea, en una batalla, en una guerra, tiene que tener ¿qué? Fuerza. Y para tener fuerza necesita tener ¿qué? Poder. Y para tener poder usted necesita tener ¿qué? Autoridad. Vuelvo y repito, al que venciere, está en tinta roja, o sea que está hablando Jesucristo. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero hermano, para ejercer autoridad sobre las naciones tenemos que tener conocimiento. Pero si no sabemos cómo se hace un juicio, o qué diferencia hay en Juan 7:24, donde dice Jesucristo, no juzguéis según las apariencias, pero juzgad con justo juicio. ¿Cómo se hace ese juicio? Donde habla también Jesucristo de Mateo 7:1, donde dice, no juzguéis para que no sean juzgados. ¿Se contradice Jesucristo? No. ¿Pero por qué no entendemos? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Volvamos a lo que es. ¿Ya? Es bien importante esto. Ahora, dice al que venciere y guardare ¿qué? Mis mandamientos e hiciere ¿qué? Mis obras. El fruto de guardar mandamientos produce en nosotros ¿qué? Las obras. Pero si yo no guardo mandamientos, no hay obras. ¿Ya? Entonces, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 13:7. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:7? Aquí viene un asunto bien importante. ¿Qué nos dice?
hermano Héctor, por favor. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también. Se le dio autoridad sobre sobre toda tribu, pueblo, lengua y naciones. Ahí está. Aquí lea el versículo anterior al 7, el 6, hermano Héctor, por favor. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de lo que mora en el cielo. Amén. Entonces aquí estamos hablando de dos clases, estamos hablando de la primera bestia y la segunda. Se le permitió hacerle guerra a los santos y dice, y vencerlos. Viene la pregunta, ¿cómo así que los santos son vencidos por esa? Mire lo que dice acá. Vi una de sus cabezas que tenía como herida de muerte, en el versículo 3, capítulo 13. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Ustedes ya saben que el dragón es la serpiente antigua, Satanás. Adoraron al dragón, dice que había dado autoridad a la bestia, y adoraron la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién pueda luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo y lengua y nación. Y adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de ¿qué? De la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Si alguno tiene oídos, oiga. Y aparece un versículo que no me llama mucho la atención. El 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué yo estoy hablando de la autoridad de Jesucristo? Porque usted no debe aplicar la otra autoridad. En el tiempo de la gracia, no. Después que tiene el tiempo de la gracia, Jesucristo dice muy claro, os daré autoridad sobre las naciones. Ahí es diferente. Cualquier hermano que hoy me atropelle un hermano de la iglesia, escúcheme bien y abran bien los oídos. Cualquier hermano que atropelle un hermano de la iglesia, con la vara que usted midió, a ti te van a medir. No lo digo yo, y con ventaja. Lo dice Jesucristo. Por eso dice acá, hay hermanos. ¿Acaso el que atropella a otro no es un hermano en Cristo? Claro, pero ya se encuentran en los 42 meses correspondientes a la mitad de la gran tribulación. Por eso dice, le hace guerra a los santos, ¿y qué? Y los vence, porque están en la gran tribulación. ¿Pero de qué manera? Mire lo que dice, si alguno va en cautividad, en cautividad. ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel estuvo cautivo? ¿Y por qué fue llevado en cautividad? Daniel está cautivo en Babilonia y él mismo dice, confieso mis pecados de mi pueblo y los míos ante Dios, porque por eso es que estamos en esta situación. Acuérdate de nosotros, está en Daniel capítulo 9. Cuando nosotros utilizamos algo que no es evangelio para atropellar a nuestro hermano y no dándole el evangelio genuino, con ese juicio que nosotros estamos haciendo del hermano y atropellándolo, nos van a medir y con ventaja. ¿Y de en qué manera y en qué tiempo? En la gran tribulación. Porque estamos siendo tropiezo a nuestro hermano. ¿Qué dice en Mateo 13:38? Dice, el campo es el mundo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que sembró la mala semilla es el diablo. Los segadores son los ángeles. Y vendrá, en el día del juicio, vendrá los ángeles y recogerán primero a todos aquellos que sirven de tropiezo en el reino de Dios. Hermano, que usted no sea un tropiezo para tu hermano. Si su hermano se cayó, que usted sea una mano extendida para levantar al hermano. No que el hermano va caminando y usted es una piedra de tropiezo para el hermano, lo hace caer antes. Y fuera de eso le cae afuera, y fuera de eso le hace un poconón de cosas. Entonces,
¿En dónde dice que recogerán a los que sirven de tropiezo? En Mateo 13. ¿Qué nos dice ahí? En el versículo creo que es 40. ¿Lo tienen ahí a mano, por favor, alguien que lo lea? De manera que como se arranca la cizaña y Amén. se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Antes de ese versículo, léalo. El enemigo que la sembró. No, después de ese versículo era. En el 40. que le dije. El 41. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A los que hacen iniquidad. Enviará a sus ángeles y recogerá del mundo, no, de su reino, a todos aquellos hermanos que sirven de tropiezo. Escúchenme bien. ¿Y a dónde los meterá? En el horno de fuego. ¿Cuál es el horno de fuego? La gran tribulación. El horno de fuego. Dice, pondrá su parte con los hipócritas. Entonces, hermanos, es hora de que nosotros nos llenemos de misericordia. ¿Para qué? Para que se cumpla la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Ahora, todo eso tiene sus, vamos a decir, sus opciones, sus disposiciones y sus cláusulas y todo. Si yo voy a darle a alguien que no valora el evangelio, ¿qué dice la Biblia? No se lo des, sino no sea que se devuelvan y te despedacen. Si yo voy a una parte y no me reciben y me salga, si no se ponga a pelear con ellos, salga y váyase. Sacuda el polvo de vuestros pies y váyase. Pero mis amados hermanos, no podemos ser de tropiezo de nadie, porque con la vara que mide nos van a medir. En otras palabras, escúchenme bien y abran los oídos. Los que lleguen a estar en la gran tribulación, y Dios nos guarde a todos los que estamos acá y a todos los que oyen y ven este video en diferido, de estar en la gran tribulación. Si están en la gran tribulación, no crean que se quedan porque ustedes son personas que son malos cristianos. No. Se quedan porque comenzaron a atropellar a otros hermanos y no usaron misericordia, entonces van en cautividad. Esa es la verdad. Es la verdad. Habrán pastores que dirán, pero yo, ¿cómo? Si yo no peco, ¿y por qué yo me quedé? Si yo no peco. Por eso, hermanos, entendamos las palabras de Cristo antes que sea demasiado tarde. Cuando Jesucristo dijo, no juzguéis, hermano, oigamos a Cristo. He dicho esta frase 1000 veces. Para no mentir, he dicho muchas veces esa frase. Entonces, voy a decir lo siguiente, oigamos a Cristo. ¿Qué dijo él? Si ustedes permanecen en mi palabra, Juan 8:31, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, hermanos, cuando nosotros en algún momento somos de tropiezo a alguien, créanmelo, el que ha servido de tropiezo queda expuesto a la gran tribulación, y por eso aparece esto. Y ya ellos son los que dice que se le permite, aquí el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. A ellos, pero el pueblo que se llevó a Cristo, ellos ya vencieron. Ya están con Cristo, ya vencieron. Entonces, aquí donde tenemos nosotros que tener problema, tenemos que evitar este problema. ¿Y cómo? Obedeciendo a Cristo. Si a mí un estatuto de una iglesia me incita, escúcheme bien la palabra que he usado, me incita a atropellar a mi hermano, yo no lo hago. Yo no practico ese estatuto. Si me incita a atropellar al hermano, no lo hago. ¿Por qué? Porque con la vara que yo mide, a mí me van a medir, y quedo expuesto ¿a qué? ¿A qué? A la gran tribulación. Entonces, ahí está ese versículo, y ahora reflexionemos. ¿Cuántos de ustedes han sido de pronto atropellados en algún momento? Hermano Alexander Areiza, un saludo. Jenny Tamayo. A las 50 personas que están 51 que están en LeadMe, en línea, Dios les bendiga y gracias por los 996 likes. Un saludo para todos. Moreno Adrián, Dios te bendiga. Esperamos que siempre nos sigan por esta red social escuchando esta enseñanza.
Esta enseñanza es para que nosotros reflexionemos. No es para juzgar a los hermanos, sino para que nosotros nos corrijamos de aquellas cosas que de pronto traemos como tradiciones de nuestros ancestros o de nuestras iglesias que no están conforme al Evangelio. Vuelvo y les repito. Mi deseo es que ustedes hoy se vuelvan seguidores totales del Cordero por donde quiera que Él va. Se vuelvan seguidores de las palabras de Cristo, se vuelvan seguidores de Jesucristo y se vuelvan unos totales practicantes del Evangelio de Jesucristo, porque trae bendición a nuestras vidas. Vayan a la iglesia que ustedes vayan, estén ahí. Cuando vean algo que no está conforme al Evangelio, no se sulfuren, ni se eleven, ni se llenen de soberbia contra los dirigentes o contra el pastor, sino hágale preguntas. Vuelvo y repito, no se enojen, háganle preguntas al pastor de una manera con amor. Hermano, ¿qué quiso decir Cristo con que debemos de juzgar pero no según las apariencias? ¿Y por qué prohíbe en Mateo 7:1 que no debemos de juzgar? ¿Será que se contradice o cuál sería la explicación más correcta? Ponga a ese pastor a que escudriñe las Escrituras, que entre a entender esto. Por eso es que Romanos 3:21 dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado que la justicia de la ley, que fue profetizada y anunciada y testificada por la ley y los profetas. Entonces, mis amados hermanos, de hoy en adelante debemos de proponernos a no atropellar al hermano, sino al hermano caído le vamos a dar la mano para levantarlo. Vamos a practicar la ley de Cristo, lo que está en Gálatas 6:1 y versículo 2. Dice el 1, ustedes que son espirituales, cuando vean un hermano en alguna falta, no dice póngalo en disciplina, no dice aplíquele los reglamentos, aplíquele las sanciones, aplíquele las exclusiones, no. Dice restaurarlo con espíritu de mansedumbre, tratándote como si fueras tú mismo. Y escúcheme bien, sobrellevar las cargas de uno de los otros. Y el apóstol Pablo concluye diciéndole a los Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, y así cumplid, ¿qué? La ley de Cristo. Cumplamos la ley de Cristo. Nos vemos de hoy en 8 días, Dios mediante. Un abrazo, no olvidando que la venida de Jesucristo es inminente. Para todos un saludo. Campo Guzmán, Jenis Tamayo, Alexander Areiza Muñoz y todos los que estuvieron, Mafer Rojas, Rosa Argentina, Mari Herrera, Everardo Mor, Damián Flores, Alejandro, Sara Galarza, Adela, José Andrea, Marta Vargas, José Miguel, José Abel, Luisa Fernanda, Robinson Castro, Lucía Ruano, Yamín García, Betilde Isabel, Hernán Gustavo Ponce Luz y Fanny Rojas. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos de hoy en 8 días. Dios les bendiga. Amén. Un abrazo para todos, también las 53 personas en Lead Me. Dios les bendiga.